Atención, culés. Lo que está pasando con el FC Barcelona no es un rumor cualquiera, es un auténtico terremoto. El nombre que ha irrumpido en la escena no lo esperaba nadie: Julián Álvarez. Sí, lo has escuchado bien, el delantero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y pieza clave del Manchester City, aparece vinculado al Barça como una posibilidad real. No estamos hablando de humo barato ni de invenciones de verano. Estamos hablando de maniobras, de intermediarios, de movimientos desde el Atlético de Madrid y de un tablero donde Joan Laporta, una vez más, parece dispuesto a empujar los límites de lo posible. Imagínate un escenario donde Julián Álvarez salta al Camp Nou vestido de blaugrana. La sola idea electrifica al planeta fútbol y agita la sangre culé. Este rumor llega en un momento crucial, al inicio de la temporada 2025-26, cuando el Barça busca reafirmar su proyecto después de un verano cargado de especulaciones. La presión es máxima, la afición exige soñar a lo grande, los rivales acechan y el club intenta equilibrar juventud con fichajes estratégicos bajo la mano de Hansi Flick. En este contexto aparece Julián, un delantero distinto, versátil, moderno. No es el típico ariete estático, es un jugador que se multiplica en ataque, que entiende el juego y que lleva la impronta de haber compartido equipo con Messi y haber levantado títulos en Inglaterra. Su sola mención como posible refuerzo despierta ilusión porque representa justo lo que falta en la delantera: movilidad, sacrificio y gol. No podemos entender el impacto de este rumor sin hablar de Joan Laporta. En situaciones de dificultad económica, cuando otros presidentes se esconden tras excusas, él busca grietas, abre puertas y presiona hasta que surgen milagros financieros. Traer a Julián Álvarez no sería solo un movimiento deportivo, sería un golpe de autoridad, un mensaje directo al mundo. El Barça sigue siendo imán de talento, sigue en pie y sigue dispuesto a desafiar las normas de la lógica. Lo que mueve al culé no es únicamente la estadística, es la ilusión. Y este rumor encarna esa palabra que tantas veces ha sido motor de la historia blaugrana. El origen de la noticia no está en un capricho aislado. Desde Inglaterra, el City enfrenta un overbooking ofensivo que impide a Julián tener siempre los minutos que merece. Desde España, el Atlético aparece como intermediario con capacidad de abrir el tablero. Y en medio, surge el Barça, que necesita reactivar su proyecto con un fichaje que combine peso mediático, encaje táctico y retorno emocional. El escenario se compone de tres piezas que parecen incompatibles, pero que, bajo la mirada astuta de Laporta, pueden alinearse. El resultado es la chispa que pone al Barça en el centro de la conversación internacional. Imagina por un momento lo que significa para la afición. Tras la salida de Messi, el vacío fue doble, emocional y futbolístico. Se buscaba un jugador que generase ilusión, alguien que no fuese solo un goleador, sino un socio para los jóvenes talentos y un líder silencioso en noches grandes. Julián Álvarez representa exactamente eso. Un crack que no vive de la vanidad, sino del esfuerzo, un delantero que corre cada pelota como si fuese la última, un jugador que ya demostró que no se achica en escenarios gigantes. Pensar en su llegada es imaginar de nuevo un Barça con mordida, con veneno, con el espíritu de los años dorados. Por eso este rumor es tan potente. No importa cuán difícil parezca, no importa que el fair play financiero de la liga lo complique todo, lo importante es el mensaje: el Barça sigue soñando. Y mientras la ilusión viva, el club seguirá siendo capaz de transformar lo imposible en posible. Así arranca este relato, con un nombre que nadie esperaba, con una operación que parecía inalcanzable y con un presidente que ha hecho de lo improbable su especialidad. Coolers, la historia apenas empieza, y lo que tenemos delante no es humo, es el reflejo de lo que significa ser del Barça, soñar incluso cuando todo dice que no. Julián Álvarez no es un delantero cualquiera. Su valor no radica solamente en los goles que pueda anotar, sino en la capacidad de adaptarse a múltiples roles dentro de un esquema táctico. En el Manchester City de Guardiola lo hemos visto jugar como falso 9, como segunda punta, como extremo e incluso en labores de media punta. Esa polivalencia lo convierte en una pieza de oro puro para cualquier entrenador que busque flexibilidad. Ahora bien, traslademos ese perfil al Barcelona de Hansi Flick. En un 4-3-3 clásico, Julián podría ejercer como un falso 9 que abandona su posición para arrastrar defensas y abrir espacios a las diagonales de Lamine Yamal. En un 4-4-2 híbrido, funcionaría como segundo delantero que sabe cuándo asociarse, cuándo presionar y cuándo finalizar. Su energía al presionar tras pérdida encaja con la idea que Flick ha intentado instaurar desde su llegada: recuperar la intensidad en los primeros metros del campo rival. Visualiza la escena.
Lamine Yamal rompe por la derecha, Pedri recibe entre líneas, y mientras los defensas se fijan en Lewandowski, aparece Julián entrando por sorpresa para atacar el espacio libre. Esa capacidad de sincronizar movimientos colectivos con la improvisación individual es lo que convierte a un equipo en temible. Con él, el Barça recuperaría esa presión asfixiante que en su día caracterizó al conjunto de Guardiola. Julián es de esos jugadores que contagian con su actitud. No se rinde, no se desconecta, siempre corre un metro más. En un Barça que a menudo ha pecado de desconexiones en partidos grandes, esa mentalidad puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Lo más interesante de su llegada sería que no taparía a nadie. No bloquearía el crecimiento de Lamine Yamal ni le quitaría espacio a un Pedri que necesita socios inteligentes. Tampoco frenaría a un Lewandowski que, en esta etapa de su carrera, puede transformarse en un recurso más dosificado, alguien para los partidos clave y no para la carga semanal. Julián, al contrario, complementaría todo lo que ya existe en el equipo. Potenciaría a los jóvenes y aportaría esa chispa de agresividad que muchas veces se echa en falta en los vestuarios que todavía se están formando. Imagínate a Gavi presionando con Julián a su lado. Imagínate a Valde doblando por la izquierda con un delantero dispuesto a arrastrar marcas para liberarle el carril. Cada movimiento del argentino genera un efecto dominó que favorece al resto. Dentro del vestuario, su presencia significaría un nuevo estándar de exigencia. No hace falta que levante la voz para imponer respeto. Lo que impone es su currículum y su estilo de trabajo. Hablamos de un campeón del mundo, de un jugador que ha levantado títulos de Premier y Champions en una de las ligas más competitivas del planeta. Su sola llegada obligaría a veteranos como Ter Stegen, De Jong o Lewandowski a mantener siempre la guardia alta. Y para los más jóvenes, sería como tener un espejo de lo que significa la profesionalidad. ¿Qué valor tendría para un chico como Cubarsí escuchar de primera mano cómo es jugar una semifinal de Mundial al lado de Messi? Ese tipo de aprendizaje no aparece en ninguna estadística, pero forja carácter y multiplica la ambición colectiva. La afición, por su parte, encontraría en Julián algo que hace tiempo anhela, una chispa de ilusión verdadera. No un fichaje de relleno ni un nombre para vender humo, sino un jugador que representa trabajo, humildad y gol. En cada partido, el Camp Nou o el Olímpico de Montjuic vibrarían con esa intensidad extra que transmite un jugador incansable. Los culés saben reconocer cuando un futbolista se vacía en el campo y eso, en un momento donde el club necesita reconstruir su vínculo emocional con la grada, es un tesoro. Un fichaje de este tipo no solo cambiaría la dinámica del equipo, también transformaría la atmósfera de todo el club. La ilusión se convertiría en combustible y el Barça pasaría de la resignación a la esperanza en cuestión de semanas. El impacto va más allá de lo deportivo. Julián es el tipo de jugador que, por su perfil y carácter, podría convertirse en un referente silencioso, en un líder que no necesita discursos grandilocuentes. Su forma de jugar transmite mensajes claros: esfuerzo, compromiso, humildad. Y eso es lo que más necesita un vestuario joven en transición. Porque cuando un futbolista que lo ha ganado todo sigue corriendo como si fuese un canterano en busca de su primera oportunidad, no deja lugar a la relajación. Cada compañero entiende que si Julián corre, todos deben correr. Esa disciplina colectiva se construye con ejemplos, y Julián es el ejemplo perfecto. En cuanto el nombre de Julián Álvarez aparece vinculado al Barça, no solo la prensa española se agita, toda Europa gira la cabeza. Lo que parecía un rumor menor adquiere un peso simbólico enorme. No es lo mismo que suene un jugador de perfil medio que aparezca en titulares el nombre de un campeón del mundo, protagonista en Premier League y Champions. Y esa diferencia es lo que hace que este caso no pase desapercibido. Al instante, las redacciones deportivas lo amplifican, los programas de tertulia lo convierten en debate y las redes sociales hierven de comentarios. El Barça vuelve a ser el centro de atención global, algo que llevaba tiempo sin ocurrir con tanta intensidad. Para el Real Madrid, el golpe es inmediato. Florentino Pérez construyó en los últimos años un relato basado en grandes fichajes jóvenes, principalmente brasileños, con Vinicius, Rodrigo y Endrick como pilares de futuro. También apostó fuerte por Jude Bellingham, hoy la gran estrella blanca. La simple posibilidad de que el Barça responda con un movimiento de la misma magnitud, y además con un campeón del mundo, reaviva la rivalidad. El clásico, que ya de por sí nunca necesita combustible extra, encontraría un nuevo motivo de encendido: Bellingham frente a Julián, Vinicius contra Lamine Yamal. Ese contraste entre proyectos volvería a llenar portadas, no solo en España, sino en toda Europa y Sudamérica. De repente, los duelos no serían solo deportivos,
también mediáticos, comerciales y emocionales. El Barça volvería a competir en el terreno de la narrativa, donde el Madrid había tomado cierta ventaja en los últimos años. El Atlético de Madrid aparece como un actor con doble cara. Por un lado, es parte del rumor porque se habla de que podría intervenir como mediador en la operación, abriendo la puerta a Julián hacia la liga. Por otro, sería uno de los grandes damnificados si el argentino terminase en el Barça. Para Diego Simeone, compatriota del delantero, perder la opción de tenerlo en su plantilla y además, verlo reforzar al eterno rival en la lucha por la liga sería un mazazo tremendo. Simeone siempre ha buscado perfiles como el de Julián, futbolistas intensos, disciplinados y con hambre de títulos. Tenerlo enfrente, vestido de azulgrana, sería casi una ironía cruel para el Cholo y un golpe estratégico directo para las aspiraciones del Atlético en el campeonato. Más allá de los rivales directos, el efecto de Julián en el campeonato español sería enorme. La Liga lleva años enfrentándose al discurso de que ha perdido brillo frente a la Premier. La salida de Cristiano y Messi, la marcha de Neymar y otros cracks redujo el atractivo mediático de nuestro torneo. Pero la llegada de Julián Álvarez al Barça reactivaría el interés global. En Sudamérica, millones de aficionados seguirían al Barça solo por verlo. En Europa, el campeonato recuperaría un jugador de talla mundial que volvería a atraer audiencias televisivas y patrocinios. En Estados Unidos, donde la comunidad latina sigue de cerca a sus referentes, el impacto sería igualmente grande. En resumen, su fichaje no solo fortalecería al Barça, reforzaría a toda la liga como producto internacional. Pero aquí aparece el gran desafío que todos señalan: las finanzas. El Barça no atraviesa un momento de abundancia, al contrario. La deuda acumulada sigue pesando, el fair play financiero de la liga marca límites estrictos y cada inscripción requiere ajustes milimétricos. El valor de mercado de Julián Álvarez está por encima de los 80 millones de euros, una cifra que a día de hoy parece fuera del alcance del club. Y, sin embargo, el Barça ha demostrado una y otra vez que cuando se quiere, se encuentran fórmulas. Nadie pensaba que podrían fichar a jugadores en veranos anteriores, pero Laporta encontró soluciones creativas, activando palancas económicas, cerrando acuerdos diferidos y utilizando recursos que parecían imposibles. Lo que a otros clubes les resulta inabordable, para el Barça se convierte en un reto de ingenio. Las posibles fórmulas para traer a Julián pasan por varias vías. Una de ellas es la cesión con obligación de compra, lo que permitiría diferir el pago a 1 o 2 años vista. Otra opción sería un acuerdo triangular con el Atlético de Madrid, que facilitaría la llegada del jugador a España con condiciones ventajosas para el Barça. También se baraja la posibilidad de un pago diferido con variables deportivas, es decir, abonar una cantidad inicial más accesible y añadir cláusulas basadas en partidos jugados, goles anotados o clasificaciones en Champions League. Incluso existe la opción de incluir jugadores como moneda de cambio, algo que no sería descabellado considerando las necesidades de plantilla del City o del Atlético. Cada escenario es complejo, pero ninguno imposible. El gran argumento que sostiene este rumor es la figura de Joan Laporta. Su estilo ha sido siempre el mismo: moverse en la frontera de lo imposible. Cuando todo parecía indicar que el Barça no podía fichar, él trajo a Ronaldinho. Cuando las cuentas apretaban, encontró la forma de mantener a Messi más tiempo en el club. Y en los últimos veranos, cuando parecía que ni siquiera podrían inscribir a los fichajes, activó mecanismos que sorprendieron a propios y extraños. Laporta vive en ese terreno donde la lógica económica dice no y la épica blaugrana responde sí se puede. Y esa es la esencia de este rumor. Aunque parezca complicado, la posibilidad existe porque el Barça nunca ha jugado con las mismas reglas que el resto, siempre ha jugado con el poder de la ilusión. El impacto comercial también es clave en este análisis. Imagina lo que supondría volver a ver camisetas del Barça con el nombre de un crack argentino recorriendo las calles de Buenos Aires, Rosario o Córdoba. El mercado latinoamericano, que ya tiene una relación histórica con el Barça gracias a Messi, encontraría en Julián un nuevo referente. Los patrocinadores internacionales lo saben, y las marcas que buscan visibilidad global se sienten atraídas por ese magnetismo. A nivel de ingresos por marketing y merchandising, Julián Álvarez sería una inversión que se recuperaría rápidamente. No es solo un gasto en fichajes, es una apuesta que devuelve en notoriedad, ventas y proyección internacional. Incluso si la operación no se concretase, el hecho de que el Barça esté en la conversación ya genera beneficios. La prensa internacional lo coloca en titulares, los debates televisivos lo mencionan, las redes sociales lo discuten.
El Barça vuelve a aparecer en el mapa como club capaz de aspirar a lo imposible. Y ese es un efecto que no se puede subestimar. Porque en un fútbol donde la narrativa es tan importante como los resultados, sonar con un fichaje de esta magnitud ya coloca al club en el escaparate global. Y eso, por sí solo, es un triunfo en la batalla por la relevancia. La conexión emocional entre el FC Barcelona y Argentina es un lazo imposible de ignorar. Durante casi 2 décadas, los culés vivieron una historia de amor con Lionel Messi, un jugador que no solo fue el mejor del mundo, sino que se convirtió en el símbolo absoluto de la identidad blaugrana. Su salida dejó un vacío enorme, tanto en lo futbolístico como en lo sentimental. Desde entonces, cualquier jugador argentino que aparece en la órbita del club despierta una resonancia especial, una especie de eco emocional que conecta con la nostalgia y con el deseo de revivir esa magia. En este contexto, que surja el nombre de Julián Álvarez no es una casualidad ni un rumor más. Es la chispa que recuerda a los culés que el vínculo con Argentina aún late y que puede renacer de nuevo. Julián no es Messi, ni pretende serlo. Su fútbol es distinto, su estilo es otro. Pero lo que comparten es esa mezcla de humildad, sacrificio y grandeza competitiva que tanto seduce al aficionado. Julián ya fue socio de Messi en la selección argentina, compartió campo en Qatar 2022, le acompañó en las jugadas que llevaron a Argentina al título y aprendió de primera mano lo que significa cargar con la presión de un país entero. Ese aprendizaje, invisible en las estadísticas, es oro para cualquier vestuario. Imagina lo que supondría para un chico como Lamine Yamal escuchar de Julián cómo se vive una semifinal de mundial, cómo se gestiona la ansiedad de un partido que define una carrera. Ese tipo de relatos no se enseñan en las pizarras, se transmiten en la mesa del comedor, en los entrenamientos, en los pequeños gestos del día a día. La herencia argentina en el Barça tiene nombres y momentos que ya forman parte de la memoria colectiva. Desde Juan Román Riquelme con su magia intermitente hasta Javier Mascherano, símbolo de liderazgo y profesionalismo. Y por supuesto Messi, el jugador que cambió la historia del club. Todos ellos comparten una misma esencia: técnica, garra, humildad y carácter. Julián encajaría en ese linaje, pero con una particularidad única. Llega en el momento exacto en que el Barça necesita recuperar no solo competitividad, sino también ilusión. Y esa ilusión no se mide en goles, se mide en lo que transmite al aficionado. El simple hecho de imaginarlo en el Camp Nou corriendo con el escudo en el pecho ya provoca sonrisas, ya devuelve esperanza. Y en un club como el Barça, eso vale tanto como cualquier título. Si miramos los posibles escenarios, el abanico es fascinante. En el escenario más optimista, Julián aterriza en Barcelona a través de una fórmula de cesión con opción de compra obligatoria. Su integración sería inmediata porque es un futbolista acostumbrado a adaptarse a sistemas exigentes. Con Flick, alternaría entre el 4-3-3 y el 4-4-2, potenciando a Lamine Yamal en la banda y permitiendo a Pedri jugar con más libertad. El Barça, con un delantero así, daría un salto inmediato en Europa. Los rivales volverían a sentir el vértigo de enfrentarse a un equipo con mordida. La presión alta volvería a funcionar, y la ilusión de la afición se traduciría en empuje durante los partidos más complicados. En un escenario intermedio, la operación no se concreta de inmediato, pero el Barça sigue en la foto. El simple hecho de estar vinculado a Julián Álvarez genera impacto mediático y mantiene vivo el relato de que el club es capaz de soñar a lo grande. Incluso sin ficharlo, el rumor ya reaviva el espíritu culé y recuerda que el Barça sigue siendo destino para cracks mundiales. Y en el escenario más pesimista, donde finalmente no llega, el efecto colateral ya está conseguido. El club se ha reposicionado, ha vuelto a atraer titulares y ha demostrado al mercado que no se conforma con fichajes menores. Esa actitud, en sí misma, es una victoria simbólica. El clímax de esta historia está en lo que representa Julián Álvarez más allá de lo deportivo. Es el símbolo de que el Barça todavía puede desafiar la lógica, que incluso con limitaciones financieras, sigue soñando con lo imposible, que su grandeza no se mide únicamente en balances contables, sino en la capacidad de generar ilusión en millones de aficionados. Cada vez que un culé lee el nombre de Julián vinculado al Barça, siente que el club aún respira, que no ha perdido su esencia, que sigue siendo el equipo que sorprende al mundo. Y eso es lo que mantiene vivo al barcelonismo, la convicción de que el Barça nunca se rinde. En el vestuario, su llegada sería un terremoto positivo. No hablamos solo de goles ni asistencias, sino de la influencia invisible que tendría en la dinámica interna. Julián llegaría con la credencial de haber ganado todo con apenas 25 años. Ese currículum impone respeto automático.
Los veteranos verían en él un ejemplo de compromiso y profesionalismo, y los jóvenes encontrarían un referente que les enseñaría que la excelencia es posible si se trabaja sin descanso. El efecto de arrastre sería inmediato. Si Julián corre, todos corren. Si Julián presiona, nadie puede quedarse parado. Esa cultura de exigencia es justo lo que necesita un vestuario en reconstrucción. La afición también experimentaría una transformación. El Camp Nou, Montjuïc o cualquier estadio donde juegue el Barça vibraría de otra manera. Cada jugada de Julián sería un motivo para levantarse de la grada. Cada presión, cada gol, cada gesto de entrega se convertiría en un símbolo de esperanza. La ilusión colectiva volvería a latir con fuerza. Y cuando la ilusión se convierte en motor, el Barça se transforma. Porque un equipo que cree es capaz de desafiar a cualquiera, incluso a gigantes con mayor músculo financiero. El cierre de este relato es inevitablemente épico. El Barça no es un club que viva de la comodidad. Su historia está hecha de imposibles convertidos en realidades. Desde Johan Cruyff en los años 70 hasta Ronaldinho en 2003, pasando por Messi en 2004. Siempre que el mundo dijo no se puede, el Barça respondió aquí estamos. Julián Álvarez encarna esa misma idea. No sabemos si acabará llegando, pero lo que sí sabemos es que su nombre ya encendió la llama. Y esa llama es la esencia del barcelonismo, soñar incluso cuando todo parece en contra. Culés, la historia aún está por escribirse. Puede que Julián aterrice en Barcelona, puede que no, pero lo importante es lo que simboliza. El Barça sigue siendo grande porque nunca deja de creer. Y aunque las trabas financieras intenten frenar, aunque los rivales quieran ridiculizar, la ilusión culé siempre resurge. Hoy, esa ilusión tiene un nombre, Julián Álvarez. Y mientras esa posibilidad exista, aunque sea mínima, el Barça seguirá siendo lo que siempre fue, el club de lo imposible. Culés, hemos llegado al final de este viaje, pero lo que hemos recorrido hoy no es simplemente un rumor de mercado, es la viva imagen de lo que significa ser del FC Barcelona. Porque cuando aparece un nombre como el de Julián Álvarez vinculado a nuestro club, no hablamos solo de un fichaje, hablamos de identidad, de historia, de esperanza. Hablamos de un club que se niega a rendirse, que siempre encuentra la forma de volver a ponerse en pie, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. El Barça no es perfecto, lo sabemos. Tiene deudas, limitaciones y rivales que parecen más fuertes en el plano financiero. Pero el Barça tiene algo que ningún balance puede medir, la ilusión colectiva. Esa fuerza invisible que nace en la grada, que vibra en cada gol, que se transmite en cada cántico y que, de repente, hace posible lo imposible. Julián Álvarez, con su carácter humilde, su garra argentina y su mentalidad de campeón del mundo, representa exactamente esa ilusión. Imagina por un segundo el Camp Nou coreando su nombre. Imagina las combinaciones con Lamine Yamal, las asistencias de Pedri, la garra de Gavi y los goles que levantarían a un estadio entero. Imagina lo que significaría para los jóvenes de la Masia convivir con un jugador que ya ha vivido lo que significa ganar un mundial. Eso no es humo, eso es crecimiento, eso es cultura competitiva. Por eso hoy no te pregunto solo si crees que Julián llegará o no. Hoy te pregunto, ¿qué significa para ti el Barça? ¿Un club que se rinde ante las dificultades o un club que sueña incluso cuando todo parece en contra? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero leerte, quiero ver si tú también sientes esta ilusión, si tú también crees que Laporta puede dar el golpe maestro que devuelva al Barça a la cima. Y antes de despedirnos, te lo digo con el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aquí cada día seguimos construyendo juntos este relato, separando la verdad del humo, pero siempre con la certeza de que el Barça nunca muere. Si amas estos colores, si vives esta pasión, si sientes que un nombre como el de Julián Álvarez ya te hace soñar, este es tu sitio. Porque ser culé es esto, resistir, creer y levantarse una y otra vez. Y mientras haya ilusión, mientras existan rumores como este, el Barça seguirá siendo eterno.